Agradable conversar con Ezequiel Molina Sánchez. El 1 de enero, el contenido de temas que mencioné inicialmente, mencionados por ti, por tu padre. ¿Cuál fue el interés? Si hubo algún interés específico, ¿cuál fue la dirección del mensaje a la sociedad? En la batalla de la fe, el mensaje a la sociedad pretende tocar los temas fundamentales que afectan a la sociedad desde una perspectiva cristiana. La corrupción, la inmoralidad, los problemas sociales, producto de las malas políticas, del mal ejercicio del poder, en sentido general. Entonces, siempre hay unos temas que son más preponderantes que otros, sobre todo en el contexto político que se declaran, y siempre el impacto o la reacción que muchas veces tiene va porque son problemas acuciantes. Y no es que uno tiene una agenda política como tal, porque nosotros somos apolíticos. Nosotros los pastores, por lo menos nosotros en el Ministerio de la Batalla de la Fe y una gran parte entendemos que no podemos ser parcializados, sino que cualquier hermano puede ejercer política, pero nosotros tenemos que ser pastor de todos los que participan en la congregación, porque en una iglesia tú no puedes decir aquí solamente entran los blancos, los morados, los azules, los verdes. Tú tienes que ser pastor de todos. Y cuando hay feligreses de ustedes o pastor que participa en una elección, sea municipal, congresual, presidencial, ¿qué participación hacia ese hermano, hacia ese... hermano en la fe. Correcto. ¿Qué participación, por ejemplo, en este proceso presentan ustedes? Porque de alguna u otra manera ha de haber alguna manifestación, quizás hasta sugerida de él. Sí. Mira, yo estoy acá, estoy en tal sitio, usted sabe que yo lo voy a hacer bien. ¿Qué sucede? Nosotros estamos, tú sabes que las batallas que se han estado librando con toda esta agenda liberal, promoción del aborto, toda la agenda LGTBQ y todas esas corrientes que son contrarias a los valores cristianos y a los valores familiares, nosotros hemos visto la necesidad de que más cristianos se involucren en la política. Entonces, yo te estoy diciendo, el pastor en ejercicio de la iglesia tiene que ser pastor de todos, pero no es prohibido ejercer la política. En el contexto actual, eso nos ha llevado a más participación. Y de hecho, en nuestras iglesias estamos promoviendo, por ejemplo, yo como pastor le digo a los hermanos, vamos a darle prioridad a nuestros hermanos. Yeah. Vamos a buscar el trasfondo, la trayectoria de ese candidato al Congreso. Independientemente del partido al que vayan en una boleta. Independientemente. Yeah. Por ejemplo, nosotros estamos apoyando hermanos en algunos lugares que son del PRM. Hay hermanos que son en otros lugares de la Fuerza del Pueblo, en otros lugares del Reformista. Nosotros le estamos dando prioridad a los valores cristianos y espirituales de esas personas. Y eso se está promoviendo. Claro, hay lugares donde ahora mismo yo tengo casos donde 2 de los 3 candidatos son cristianos. Oh. Entonces ya ahí decimos, bueno, vote por el hermano que más le guste. Pero la realidad es que ahora estamos apoyando más militantemente porque lo hemos visto como una necesidad para poder defender nuestros valores en el Congreso, en las funciones públicas donde ellos puedan llegar. En este momento, estamos en 2024, hay 2 elecciones, 2 fechas de elecciones, una parte la municipal, 18 de febrero, casi ya, luego Congreso y Presidencia, el 19 de mayo. ¿Qué significa para ustedes como congregación de variar quizás algunos discursos, algunas costumbres, de enfocarse en apoyar candidatos
en un año de elecciones, por ejemplo, las presidenciales, ¿alguna expectativa específica, alguna indicación, alguna preferencia? Bueno, nosotros estamos tratando de promover dentro del liderazgo evangélico para que coyunturalmente, previo, por ejemplo, a una elección principal, de acuerdo al compromiso que hayan hecho los candidatos, darle el apoyo institucional. Por ejemplo, si hay 2 candidatos, 3 candidatos a la presidencia, pero hay uno que dice, bueno, yo me comprometo con la Agenda 2030, pero no le puedo garantizar nada a los cristianos. Pero hay otro que dice, bueno, yo me comprometo con los cristianos y veré qué puedo de la otra agenda. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es que los cristianos en pleno digamos, ok, entonces por aquí nos vamos a ir. Hay experiencias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 2 partidos fundamentalmente. Y tú has visto que, aunque hay cristianos demócratas, mayoritariamente los cristianos han estado apoyando a el republicano. ¿Por qué? Porque el republicano se ha ido comprometiendo con preservar esos valores. No es que son santos, no es que son militantes de la fe cristiana, es que tienen el compromiso de apoyar esos valores. Y si yo tengo 2 candidatos y uno apoya los valores que yo predico, que yo profeso, entonces nuestro deber es inclinarnos por eso. Necesitamos ir creciendo. Todavía las pasiones particulares en torno a la política tienen mucho peso. Y por ejemplo, una de las campañas que estamos haciendo es: los cristianos no votamos por tradición, sino votamos por los valores. No es por tradiciones, sino por los valores. Porque, por ejemplo, hay 2 candidatos al Congreso, no son cristianos ninguno, pero hay uno que se identifica con los valores cristianos y el otro no. Entonces nos vamos a ir por esa línea. Aquí hay ahora hay partidos y candidatos que abiertamente están identificados con el aborto, con la homosexualidad, con toda esa Agenda 2030 que ha promovido las Naciones Unidas, que tiene algunas pocas cosas buenas, pero la mayoría son, sobre todo en los aspectos morales, contrarias a nuestra fe. Entonces, nosotros tenemos que apoyar la gente que realmente nosotros entendemos que va a defender los valores que le dan estabilidad a la familia y que se identifican con una nación como la República Dominicana, que fue fundada en los valores cristianos. Ustedes en las religiones cada día más utilizan y se auxilian de los medios de comunicación, los convencionales, redes sociales. Ha sido aprobada la ley que crea la Dirección Nacional de Investigación, el DNI, una transformación a lo del Departamento Nacional de Investigaciones, las mismas siglas, pero de diferente nombre y un criterio dicen sus propulsores, de ajustar y regular los componentes que facilitan el funcionamiento de este organismo de inteligencia del Estado. Hay inclusive ya una instancia hacia el Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Ante la parte que tiene que ver con la difusión de pensamiento, la opinión de criterios, ¿qué opina Ezequiel Molina sobre el contenido en esencia, sobre todo de los principales artículos, el 11, el 13, el 26 de esta ley? Mira, Gregory, ahí hay un claro ejemplo con este proyecto de ley de lo que se llama un Congreso no funciona. Es una ley. Bueno, está promulgada. La realidad ahora, por el amplio rechazo, ahora está en veremos. Por lo menos en palabras del presidente, ya hay unos conversatorios para atenuar. Pero lo que te quiero primero resaltar con este tema de esta ley es que tenemos un Congreso, y es la costumbre que se ha impuesto en las últimas décadas, congresos que no legislan, no cuestionan
y mucho menos defienden los intereses del pueblo. Lo que hacen es alinearse con el deseo de quien está gobernando. Y a veces ni siquiera de quien está gobernando, sino que simplemente el deseo de que a ellos le conviene o alguien los estimuló de alguna manera y aprueban cualquier cosa. Eso debe dar pena y tristeza en la República Dominicana, que tengamos congresos tan poco eficientes en el sentido de cumplir con su función, porque es el primer poder del Estado el Congreso. El Congreso es el primer poder y está ahí la representación del pueblo dominicano. ¿Para qué? ¿Para qué votamos por ellos? Para que velen por nosotros, para que velen por nuestros derechos, para que hagan cumplir la Constitución. Pero lamentablemente, recuerdo un presidente que decía, yo quiero mi Congreso. No sé si tú te recuerdas de esa declaración. Claro. Yo quiero mi Congreso. Eso es lo que quieren, parece, los presidentes. Pero no debe ser así, porque el Congreso tiene que ser el contrapeso. El presidente quiere poner un impuesto, debe tener un Congreso que analice si de verdad se debe poner ese impuesto y cuánto debería ser y para qué serían esos recursos. No, el sistema no está funcionando y con esta ley pasó eso. El tema de esos artículos que evidentemente van contra la Constitución y por ejemplo en el caso de nosotros no confesamos con la figura tradicional de la Iglesia Católica que vienen y se confiesan, pero la gente se confiesa con los pastores. Pero la información privilegiada que tengo de una persona que viene a la iglesia buscando de Dios, yo tengo que tener demasiado cuidado cómo yo manejo esa información. Eso no es una información que yo la puedo soltar así por así. Yo tengo que ser un garante de esa persona. De esa confidencialidad. De esa confidencialidad. Entonces, lo que yo más lamento de esta ley no es la ley en sí misma, sino la prueba clara y contundente de que aquí se aprueban cosas que parecen que no había Congreso, que nadie cuestionó. Y te voy a decir algo, el presidente de la República dijo, aquí hay muchos hipócritas porque todos participaron. Y tiene razón. Porque de acuerdo a lo que publicó Diario Libre sobre las votaciones, los partidos votaron a favor. Es decir, los partidos de la oposición no deberían ni siquiera hablar de ese tema. Porque ellos participaron. Entonces, como tú ahora, una cosa que tú aprobaste, tú ahora dices que está mal. Entonces, tú tienes o miopía, ceguera, sordera, tú eres un incapacitado. Entonces, todo lo que viole los derechos constitucionales debe ser rechazado por la sociedad. Ahora, la sociedad está representada por los legisladores y los legisladores deben cumplir con su papel, aun cuando desde el Poder Ejecutivo quizás no se pensó en eso, porque hay muchas leyes en el país que no se estudiaron bien para implementarlas. Yo no tengo el dato, pero yo vi una investigación que se hizo de la cantidad de leyes que aquí no se ponen en práctica, que están aprobadas, promulgadas, pero no se ponen en práctica. Y hay una que yo siempre tengo a voz en cuello, pero no la ponen en práctica porque no le da la gana. La 44-00, lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas. No se ha puesto en práctica. No, más de 20 años. Pero acérquense al ministerio. No, ellos dicen que, algunos ministros te dicen que están en eso, que tenemos que ponernos de acuerdo, cómo lo vamos a hacer. Otros ministros dicen que no, que eso es coartar la libertad religiosa de otros, porque la Biblia solo es del cristianismo y no es de los musulmanes. Una manera de no aplicar la ley. Entonces, tenemos problemas institucionales muy serios. ¿Qué yo veo en esa ley, la I-24? La número 1, fue la primera 1-24. Sí. ¿Qué yo veo en eso?
que da mucha ambigüedad en sus artículos. Y cuando tú tienes una ley con tantas ambigüedades, se pueden cometer muchos abusos y atropellos que lesionan los derechos de los ciudadanos de la nación. Y por eso yo creo que el Congreso hizo un mal trabajo en eso. Yo estoy de acuerdo con el deseo del gobierno para mejorar la seguridad del país, ¿verdad? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. En principio, por supuesto. En principio claro que queremos. sí. Ahora, eso no puede usarse como un instrumento para los atropellos, Ya. para abusar de la gente, para, sin mediar un juez, tú tomar una acción represiva contra un ciudadano que puede ser inocente hasta que le demuestren lo contrario. Bien. En República Dominicana tenemos diferentes denominaciones de religiones, la católica, adventista, séptimo día, pentecostal, testigo de Jehová, cristiana, templo bíblico. Hace unos días, en ese asiento, estuvo conmigo acompañándome aquí en la hora con Gregory el padre José Luis Hernández, de la parroquia San Pablo de Cristo Rey, Iglesia Católica. Quiero hacerte una pregunta, aunque es una denominación distinta, pero por el contenido y la importancia que reviste el pronunciamiento del padre José Luis, te pregunto, él indicaba que la Iglesia Católica, su iglesia, ha perdido en los últimos años liderazgo social, y un liderazgo que se va perdiendo en la Iglesia Católica, pues evidentemente es aprovechado y recogido por otros, evidentemente también refiriéndose a otras religiones. ¿Han ido ustedes adquiriendo más liderazgo? ¿La Iglesia Católica pierde liderazgo? Definitivamente no hay que ser un genio para darse cuenta de eso. La Iglesia Católica ha perdido mucho. Los estudios que se han hecho revelan que el porcentaje de evangélicos, por ejemplo, cristianos no católicos, para ponértelo así, va mucho más allá del 30% de la población dominicana. ¿Por qué? Bueno, por el trabajo que hacen y porque, como decía alguien en uno de esos estudios, el cristiano evangélico es más militante que el cristiano católico. ¿Piensas así tú también? Pero claro, es que para nosotros los evangélicos el que no es militante no es evangélico. Por ejemplo, aquí la gente dice, yo nací católico desde chiquito. Voy a la iglesia, hasta comulgo. A veces van a la iglesia. Ya. Cuando se muere alguien, quizá en Semana Santa, ya la mayoría ni siquiera en Semana Santa. Entonces, eso no es practicar una fe. El cristiano evangélico es uno que va a la iglesia, que norma su vida de acuerdo a eso. A veces yo veo algunas misas de esas instituciones que yo digo, fulano debería respetarse y no estar ahí, porque tú ves personajes que tú sabes que son el diablo a caballo y se están vendiendo como unos santos. Entonces, la Iglesia Católica ha perdido incidencia porque no revela, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que Cristo dice en Mateo capítulo 7, cuando dice, por sus frutos conocerán quiénes son mis discípulos. La Iglesia Cristiana Evangélica, como es militante, se esfuerza en dar fruto, en parecerse a Cristo. Da frutos. Se esfuerza. No son perfectos, pero se esfuerza una mayoría. Por eso va a la iglesia, por eso toma decisiones trascendentales en su vida para normar su vida. ¿Qué ha pasado con la Iglesia Católica? Que es un problema que le dio origen a lo que se conoce hoy como el movimiento protestante, dentro de los que nos ubican a nosotros. ¿Qué le pasó a Martín Lutero en el siglo XVI? Se colmó de una iglesia que predicaba un mensaje y vivía otra cosa. Martín Lutero nunca quiso separarse de la Iglesia Católica.
a Martín Lutero lo sacan de la Iglesia Católica. Correcto. Ahora mismo hay un cardenal, creo que, pero un sacerdote, que ayer mismo leía, no recuerdo el nombre, que lo están sacando del Vaticano, porque se ha opuesto a todos estos planteamientos que ha hecho el Papa Francisco, que son ambivalentes en cuanto a la homosexualidad, a los homosexuales, y una cantidad de cosas que son contrarias a la fe cristiana. Pero a veces tratando, yo digo, mi opinión, en un esfuerzo desesperado por ganar relevancia, abrir y facilitar el ingreso. La gente quiere ver más a Cristo reflejado en nuestras vidas que con nuestras palabras. Ezequiel, Cristo se acercaba bastante al pueblo, hacía muestras de solidaridad individual, la multiplicación de los panes colectiva. O sea, sentía, entendía el clamor, el reclamo, la necesidad social, la necesidad humana. En las iglesias, quizás podemos algunos pensar, incluyo la iglesia cristiana, que o no se siente o debían tener más acercamiento social, estar presente de manera concreta. Será una apostasía la comparación, pero como hacen los políticos, mira, hay una hoja de zinc, mira que está lloviendo, que hay una inundación, te traje esto. O sea, no solamente el dar, pero el acercarse. Hablo de las iglesias. Sucede así en las iglesias, incluyéndolos a ustedes. Falta acercamiento social en República Dominicana. Mira, Gregory, las iglesias cristianas evangélicas y todos los cristianos que son calificados dentro del protestantismo hacen más trabajo social de lo que la gente se imagina. ¿Y por qué no lo sabemos y lo vemos en lugar de tratar de imaginarnos? Lo que hagas con tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. ¿Qué hace el político cuando le da una cajita de comida? 5 fotografías, 2 videos y 3 notas de prensa. Una sola de nuestras iglesias, cuando la pandemia repartió el equivalente, una sola iglesia, repartió el equivalente a $25,000 en funda de comida, solo en funda de comida. ¿Y por qué no saberlo, Ezequiel? Porque el cristianismo no promueve eso. El cristiano no puede estar anunciando lo que da. Eso va contra la norma de un verdadero cristiano, porque Jesús promovió precisamente eso. Es decir, yo puedo regalar millones de pesos, pero no es para anunciarle a la sociedad que regalé millones de pesos. Yo tengo que cubrir la necesidad del que está hambriento, darle de comer, del que está sediento, darle de beber. ¿Ustedes tienen un mecanismo, un plan establecido, un esquema? Bueno, solamente te pongo un ejemplo que está desde tiempo de Trujillo. El Servicio Social de Iglesias Dominicanas. ¿Tú habías oído mencionar eso? Así no. Bueno, el Servicio Social de Iglesias Dominicanas es una de las instituciones que está desde los años, creo que 50, haciendo trabajo social. Desde repartir comida, construir letrina, arreglar casa. Pero yo te puedo mandar, voy a aprovechar y te voy a mandar el informe que recientemente me llegó del Servicio Social de Iglesia Dominicana. Lo apreciaré bastante. Solo esa institución. Yeah. Pero tú tienes instituciones como World Vision, que son instituciones cristianas protestantes, que trabajan en el mundo entero. Orfanatos, asilos de ancianos. Pero la visión cristiana es que no se promueve lo que se da. No se debe promover, porque entonces la gloria sería de los hombres y no de Dios. Yeah. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados. Los políticos, ¿para qué lo hacen? ¿Tú crees que los políticos que dan comida y que dan ayuda, ellos lo hacen porque aman a la gente?
Da brega pensar eso. Quizás habrán algunos. Voy a decirlo, vamos a decir que quizá la mitad lo hace de buena fe. Pero uno sabe que lo están haciendo para ganarse el favor de la gente. Y el que practica la fe cristiana no lo hace con esa intención. Lo hace por ayudar. La parábola del buen samaritano. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Jesús enseña que vino el sacerdote, vino el levita y no recogieron a un tipo que estaba herido en el camino. Ya. Pero vino el buen samaritano, lo curó, lo cargó, lo llevó al hospital, dio un avance y dijo, si falta algo yo volveré y lo pagaré. Ezequiel, muchas gracias nueva vez por empezar esta costumbre, seguir esta costumbre de que cada año, un par de días, un par de semanas después del 1 de enero, nos reunamos acá en La Hora con Gregory. Un saludo de mucho respeto a don Ezequiel Molina Rosario, tu progenitor. Sí. Y imagino que ya están casi iniciando los preparativos para Batalla de la Fe, 1 de enero 2025. Ahora vamos para Nueva York, 6 de abril. Vamos a estar en Nueva York celebrando los 60 años de la Batalla de la Fe. Ah, qué interesante. Así que te doy esa primicia. La publicidad sale esta semana. 6 de abril en Nueva York estaremos celebrando los 60 años de la Batalla de la Fe, porque tú sabes que después de Santo Domingo, la provincia donde hay más dominicanos Nueva York. Es Nueva York. El lugar está debidamente ya... Sí, está identificado en Nueva York. Aquí tengo la Batalla de la Fe en New York. Vamos a ver, aquí está. Es en la Iglesia Hispana Promesa, New York. Le llaman la Iglesia Coreana, una iglesia enorme donde caben creo que 1.500, 2.000 personas. Ahí vamos a estar celebrando la Batalla de la Fe. Sin embargo, si se repite lo que ocurrió aquí en el 63 en el Sánchez Payat, en unos años el lugar será el Shea Stadium. Amén. Por fe así será. El Shea Stadium no, el Citi Field. El Citi Field. Ya allí no existe ese nombre. Exactamente. Así que enhorabuena, abril en Nueva York, la Batalla de la Fe. Así es. Ezequiel, gracias nueva vez. Gracias, Gregory. Señores, les espero la nueva entrega de La Hora con Gregory. Hasta la próxima.